Bienvenidos. Hoy tenemos un tema interesante, la reciente alianza entre el Gobierno de España e IBM para desarrollar modelos de lenguaje de inteligencia artificial en español, catalán, gallego y euskera. Para hablar de esto nos acompaña nuestro habitual colaborador, Saúl Gordillo, experto en tecnología y experto en políticas públicas de inteligencia artificial. Saúl, bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, Saúl, la pregunta es de cajón. Con lo que he dicho, ¿cuál es tu opinión sobre o cómo opinas que es de importante este acuerdo entre España e IBM y cómo se compara con iniciativas anteriores como la inversión de Microsoft anunciada el pasado febrero? Sí, yo creo que son dos anuncios que tienen una cierta coherencia y que el de IBM viene después del de Microsoft, que también ha anunciado que invertirá cerca de 2.000 millones de euros en inteligencia artificial en España. Pero el de IBM de hace pocos días es un anuncio que se produjo tras una reunión del vicepresidente de IBM, Darío Gil, con el presidente Pedro Sánchez y con el ministro Escrivá en la Moncloa. Y el gobierno pondrá 500 millones de euros encima de la mesa para desarrollar aquello que el presidente del gobierno anunció en su visita al Mobile World Congress de Barcelona, que es que España quiere liderar una inteligencia artificial en español y en las otras lenguas oficiales que son el catalán, el euskera y el gallego. Yo creo que la noticia es positiva porque demuestra que a nivel de Estado se quiere tener un papel y se quieren jugar una serie de cartas que es importante que se juegue desde el estamento público. Yo creo que es importante desde el punto de vista estratégico que el Estado español quiera tener un papel a nivel internacional, con la modestia que eso supone, teniendo en cuenta que incluso la dimensión europea es una dimensión muy modesta en la pugna entre Estados Unidos y China por los temas de inteligencia artificial. Y luego, para acabar, creo que es importante también que desde la administración del Estado se tenga en cuenta el gallego, el catalán y el euskera a la hora de entrenar esta inteligencia artificial y a la hora de potenciar el hecho que esta inteligencia artificial instigada desde el sector público, pues reconozca las lenguas oficiales en el Estado. Y por tanto es positivo que Pedro Sánchez no se deje solo llevar por una idea de que el español a nivel mundial pues tenga un buen comportamiento, sino que también comunidades lingüísticas y culturales demográficamente más modestas, como la catalana, la gallega y la euskera, la vasca, pues tengan presencia y no queden excluidas estas comunidades y estos ciudadanos de una relación con la inteligencia artificial promovida desde la Administración. Bien, sabemos que el 6% de los hispanohablantes a nivel mundial podrían beneficiarse directamente de este proyecto. ¿Cómo crees que esta iniciativa afectará a la brecha digital y sobre todo a la brecha lingüística existente? Bueno, yo creo que es importante que el entrenamiento de las inteligencias artificiales promovidas por empresas privadas y por organismos privados tenga suficiente material como para que se entrene con un conocimiento del español. Eso por una parte, es decir, hay usuarios que dicen que cuando prueban GPT de OpenAI, pues consideran que las respuestas en inglés y el nivel de precisión y el nivel de fiabilidad es mayor en inglés que en español. Y por tanto, ese es un primer reto a superar, que ese 6% de la población mundial que es hispanohablante pues no tenga una penalización y que pueda optar a utilizar IAs que entiendan su idioma, pero que también tengan contenido de su realidad para poderse relacionar con la misma normalidad con la que se relaciona la comunidad de habla inglesa. Pero por otra parte, también es importante que desde el punto de vista del gobierno de España y de Pedro Sánchez,
que el material con el que se entrenen estas inteligencias artificiales también tenga conocimiento de las diferentes variedades lingüísticas del español, ¿no? Del castellano. No es lo mismo preguntarle a ChatGPT y que te responda utilizando conceptos o palabras o ideas o teniendo un frame muy de América Latina y viceversa, que si tú eres un argentino y preguntas a ChatGPT, pues que te responda solo desde la óptica del español o de una realidad del Estado español. Por tanto, dentro de lo que es la lengua española hay un trabajo por hacer para que conozca y tenga materiales de la realidad de países muy distintos y de continentes también distintos, básicamente España y luego en Europa y luego América Latina, pero si lo llevamos ya al caso concreto del catalán, del euskera y del gallego, que no son el 6% de la población mundial, que son proporciones mucho más pequeñas, es importante que desde Europa, que es uno de los compromisos de la última ley, bueno, de la primera y única ley que existe en el mundo sobre la inteligencia artificial, que es la AI Act de Europa, que se aprobó justo en el tiempo de descuento de la legislatura que ahora finaliza del Parlamento Europeo, pues esta ley europea preserva o quiere preservar las comunidades lingüísticas pequeñas, quiere preservar la de los estados, por supuesto, pero dentro de determinados estados, las que no son comunidades lingüísticas y realidades lingüísticas que no tienen un estado propio detrás suyo y, por tanto, que también es importante que tanto desde Europa como desde los estados estas comunidades pues también tengan una presencia y se las respete para que no queden excluidas del entreno y de la proliferación de inteligencias artificiales que les discriminen, ¿no? Y en cuanto a la inclusión, concretamente del catalán, el gallego y el euskera, ¿cómo crees que la inclusión de estos idiomas puede influir en la percepción que los ciudadanos de estas comunidades tengan de la inteligencia artificial? Tienen. Bueno, yo creo que una de las virtudes de los chatbots es que por primera vez hemos tenido la percepción que la lengua no es un problema y no es una frontera ni es una dificultad. Es decir, que por primera vez hemos visto cómo relacionarte con ChatGPT en castellano, en catalán, en inglés o en cualquier lengua no es un problema porque ChatGPT entiende la lengua con la que tú le escribes, con la que tú le das instrucciones y a diferencia de otras épocas de Internet, donde al principio la lengua sí que era un problema, porque hasta que no se aparecieron los traductores, hasta que no se invirtió en traductores, hasta que no se disponía de herramientas que mejoraban el multilingüismo, pues todo era o en inglés o en castellano, ¿no? La gracia de ChatGPT es que si tú lo hablas en catalán, en gallego o en euskera, te entiende, pero el reto al mismo tiempo ahora es que no solo te entienda, sino que te responda de manera apropiada con tu lengua. Cuando tú le pides un poema o un verso, le pides una creación, una respuesta creativa y le generas un prompt que requiere de una cierta creatividad, es importante que sepa autores, sepa obras y tenga un bagaje y tenga un entreno con la realidad cultural de estas comunidades. Y por tanto, eso será, ahora puede parecer que es pues como quisquilloso, ¿no? Como tantas veces en algunos momentos parece que recoger la pluralidad y el multilingüismo y la multiculturalidad es un hándicap, pues un problema, pero yo creo que será en un futuro no muy lejano una condición sine qua non para que las inteligencias artificiales sean inclusivas, las inteligencias artificiales puedan ser herramientas de uso habitual en entornos académicos,
que los chavales y los estudiantes y la gente que hace un uso diario de los chatbots y de las inteligencias artificiales, pues se relacionen con normalidad. Y en ese uso habitual, cotidiano, que se le da a un asistente, que es la inteligencia artificial, que es como un asistente personal, y en esa relación que se genera entre un humano y una máquina a través de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de asistente personal, inteligente, que te sabe responder de todo lo que le preguntas y que te sirve para mil y una cosas, o para un millón y una cosas, es importante que estos modelos de lenguaje y estas máquinas hayan sido entrenadas con volúmenes importantes en cuanto a cantidad y fiables y solventes y rigurosos en cuanto a calidad de la información con la que han sido entrenados, porque de ello dependerá que nos dé respuestas acertadas, nos dé respuestas precisas y sepa entender lo que le pedimos en cada momento. No es lo mismo hacer una consulta muy genérica de una información universal, que la única cosa que le estás pidiendo es que te lo diga en gallego, te lo diga en euskera o te lo diga en catalán, sino que si tú le haces una consulta sobre literatura gallega o sobre cultura vasca o sobre un tema geográfico o cultural catalán muy concreto, pues ahí sí que necesitas que se hayan entrenado y tengan esa información para poderte responder apropiadamente. Bien, y ahora abriendo un poco el plano, yendo a un plano más general, y ya para acabar nuestra entrevista de hoy, ¿qué mensaje te gustaría enviar a nuestra audiencia sobre el futuro de la inteligencia artificial y sobre todo sobre su impacto cada día más notable en nuestras vidas? Bueno, yo creo que un buen mensaje es que lejos del catastrofismo o del miedo que puede dominar a determinadas personas o a determinados sectores en algún momento del proceso de implantación y desarrollo de la inteligencia artificial, es bueno que tengamos como mínimo la pretensión, luego ya veremos la realidad hacia dónde nos lleva, de que los ciudadanos tienen un pequeño poder o una pequeña palanca para ejercer sus derechos y para exigir sus derechos también en el ámbito de la inteligencia artificial. Y que eso pasa por dos planos. El primero, por cómo nos comportamos como usuarios, ¿no? Y cómo utilizamos a nivel particular estas inteligencias artificiales y qué elecciones adoptamos, ¿no? Pero en segundo plano, y ahora que precisamente en Euskadi y en Cataluña habrá elecciones, ¿qué hacen las administraciones públicas, ya sean los ayuntamientos como las comunidades autónomas o gobiernos regionales, como gobiernos estatales, como entidades a nivel continental tipo el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, para garantizar que existan políticas públicas en una buena dirección, pero que al mismo tiempo estas exigencias de ética, de sostenibilidad, de transparencia, de fiabilidad, no sean un freno al desarrollo de la inteligencia artificial? Es decir, para mí la gracia es que el ciudadano tiene que entender que necesitamos un punto de equilibrio entre facilitar que las startups y las grandes compañías puedan desarrollar y puedan avanzar y puedan entrenar y tengan recursos para hacer que la inteligencia cada vez sea más potente, eh, pero al mismo tiempo garantizando que eso se haga con unos mínimos de respeto a valores éticos, democráticos, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que eso también es una actitud y es un conocimiento y es una concienciación que tiene que tener la ciudadanía. Bien, Saúl, pues nada más, una vez más, darte las gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y nada más, hasta la próxima. Muchas gracias, Tomás, por darme la oportunidad de participar de tu programa y de tu contenido. Saludos. Saludos.